Comenzamos este apartado, circuito serie paralelo y mixto. Vamos a ver en qué consisten estos circuitos. Son los circuitos más sencillos que hay. Circuito serie, pues en el cual están colocadas las resistencias una detrás de otra, ya sean resistencias, ya sean bombillas y resistencias, ya sea cualquier elemento. Todos los elementos están conectados uno detrás del otro. Por lo tanto, hay un único camino. Fijaros que hay un único camino por donde pueden ir los electrones. En este caso, los electrones irían por aquí. No tienen alternativa ninguna, directamente al positivo. El circuito paralelo. Los electrones vendrían por aquí y tendrían tres caminos distintos. 1, 2 y 3. Todos ellos van a buscar el positivo. ¿Por cuál irían más electrones? Por el que menos resistencia opongan a su paso. Irían por los tres lados, pero por el que menos resistencia opongan, irán más cantidad de electrones. Entonces, esto es un circuito en paralelo. Están como tres líneas paralelas, en este caso de tres resistencias, podrían ser 2, 3, 5, las que sean. Y conectadas cada uno de los terminales, por ejemplo, los de la derecha están conectados con el negativo y los de la izquierda con el positivo. Y el último tipo que hay es el circuito mixto, que combina paralelo, serían estas dos resistencias, y esta está en serie con estas dos, ¿vale? Nos centraremos en los serie y paralelo. Aquí tenéis un vídeo explicativo que podéis ver en la presentación, es de YouTube, que explica bastante bien lo que son las resistencias, las conexiones serie y paralelo. En ese caso utiliza diodos LED. ¿Cómo me gusta a mí explicar el tema de los circuitos serie y paralelo? Recordad lo que vimos anteriormente. Tenemos un concierto, esta es la entrada al concierto, esta gente está deseando ir al polo positivo. ¿Pero qué pasa? Que en ese camino se encuentra con un vigilante de seguridad, pequeñillo, que deja pasar a bastante gente. Y después se encuentra con un vigilante de seguridad que es más estricto y hace un control más preciso. Entonces frena mucho más a la gente. Y ya consiguen llegar a su sitio. Entonces, ¿cuál es la resistencia total que se han encontrado estas personas en su camino? Estos electrones, estos serían los electrones. Pues R1 más R2, ¿vale? Hasta llegar al polo positivo. Pues es un circuito en serie. En este caso, de dos resistencias, esta y esta, el guardia 1 y el guardia 2. Es así de sencillo. Si hay más resistencias, pues más guardias intermedios habría que poner. La suma de las resistencias, la resistencia total sería la suma de las resistencias individuales, R1 más R2. Y la intensidad, pues por todos los lados iría la misma cantidad de personas. Si mido aquí, sería, por ejemplo, 5 personas por segundo. Si mido aquí, 5 personas por segundo. Aquí, 5 personas por segundo. Porque es un camino único. Esto es el símil del agua, que os invito a que lo leáis si no os queda claro. También se explica bien. Vale, pues entonces, ¿qué pasa con los circuitos en serie y con el voltaje, con las magnitudes eléctricas? Pues el voltaje de esta pila, que sería medirlo aquí, como hemos dicho antes, en paralelo, desde A hasta F, sería el total del circuito. Entre A y B no hay diferencia de voltaje. ¿Por qué? Porque es el mismo punto. Se considera el mismo punto A y B porque no hay nada que consuma ni genere energía entre esos dos puntos. Fijaros que aquí no hay nada, solamente un conductor. Y los conductores los consideramos a este nivel ideales. No producen caída de tensión. Entonces, en VAB sería 0. Entre B y C, pues sería el voltaje que consume la resistencia 1. Entre C y D, el que consume la resistencia 2. Y entre D y E, el que consume la resistencia 3. Y entre E y F, 0 de nuevo, porque se consideran el mismo punto. Entonces, el voltaje que genera la pila lo va a consumir entre estas tres resistencias. Pues entonces el voltaje total, que sería VAF, voltaje total, sería igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Voltaje total es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. O sea, VBC más VCD más VDE. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto al voltaje. Intensidad. Ya lo he dicho antes. Pues si mido aquí la intensidad, como hay un único camino, estos electrones que pasan por aquí van a ser los mismos que pasan por aquí, van a ser los mismos que pasan por aquí y los mismos que pasan por aquí.
Entonces, la intensidad total será igual a la intensidad sub 1, o sea, la intensidad que pasa por esta resistencia, a la intensidad sub 2, que será la que pasa por esta, y a la intensidad sub 3, que pasa por esta. O sea, todas las intensidades son las mismas. Y la resistencia, que ya lo he comentado antes también, ¿qué pasaría con la resistencia total? Pues que sería, si yo vengo por aquí, me encuentro al primer guardia de seguridad, me opone una resistencia, un desgaste. Sigo mi camino, me encuentro con otro vigilante, otra resistencia, otro desgaste. Y R3, pues otra resistencia. Al final tengo que pasar estas tres resistencias. Pues la resistencia total será la suma de esas tres resistencias. ¿Vale? Resistencia total, suma de las tres resistencias. Esto es lo que hay que conseguir para calcular los circuitos. Calcular la resistencia total, dejar el circuito de esta forma. Un circuito con una única pila y una única resistencia. Una resistencia total y una única pila, que es el voltaje total. De esta manera se calculan los circuitos más sencillamente. Otro dato interesante de los circuitos en serie. ¿Qué pasa si se quita o se rompe una resistencia en un circuito en serie? Tengo este circuito en el cual hay dos resistencias en serie. ¿Qué pasaría si yo quito esta? Imaginaos que es una bombilla. Se funde la bombilla. Deja de pasar la corriente a través de ella. Entonces, se convertiría en este circuito, en un circuito abierto. Por lo tanto, esta dejaría de funcionar. ¿Vale? El circuito dejaría de funcionar. Para los circuitos en serie. Se entiende, ¿no? Si esta resistencia la quito, esta primera la quito o se estropea, pues el resto de resistencias o de elementos que hay en el circuito dejan de funcionar porque ya no hay paso de corriente de un lado a otro. Vale. ¿Cómo calculamos un circuito en serie? Lo he comentado. Tenemos que convertir este circuito con dos resistencias en un circuito en el cual haya una única pila y una única resistencia. Pues vamos a calcular la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? La suma de las dos resistencias. Resistencia total sería R1 más R2. Pone aquí R total es igual a R1 más R2. R1 es 1000, R2 200, total 1200 ohmios. Pues ya he convertido este circuito en este, con una única pila de 10 voltios y una única resistencia de 1200 ohmios. Pues ¿qué me falta por calcular? La intensidad, la tercera magnitud. Tapo aquí, tapo la I y me queda la V partido por R. Intensidad total sería igual a V total partido por R total. 10 partido por 1200, que es igual a 0,00833 amperios. Como dijimos anteriormente, la intensidad, como es un único circuito, la intensidad que va por aquí de 0,0083 será la misma que la que va por aquí, porque hay un único camino. Pues ya sé la intensidad que pasa por I sub 1, por la resistencia 1, y la que pasa por la resistencia 2. Intensidad total sería igual a la intensidad de la resistencia 1, que es igual a la intensidad de la resistencia 2. Aplicamos de nuevo la ley de Ohm para comprobar que no nos hemos equivocado. Ahora veréis. Voltaje que consume esta primera resistencia. Pues sería R1 por I1. R1 nos lo dan de dato, I1 lo he calculado. 1000 por 0,0083. Total, 8,33 voltios consume esta resistencia. V2, pues R2 por I2. R2 nos lo dan de datos 200 por 0,0083, que es lo que hemos calculado, nos sale 1,67. Si sumamos estos dos valores, que dijimos que el voltaje total sería igual al voltaje sub 1 más el voltaje sub 2. Pues entonces nos da 10 voltios, que es lo que generaba la pila, con lo cual hemos hecho bien las cuentas. Hemos calculado bien el circuito en serie. Vamos a ver ahora los circuitos paralelos. Pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una serie de electrones o de personas que quieren ir a su concierto y se encuentran dos entradas distintas al concierto. En una de las entradas, pedazo de guardia de seguridad muy exhaustivo, una resistencia muy grande. En otra de las entradas, pues un guardia de seguridad que es más laso, ¿vale? Deja pasar a más gente. ¿Por dónde pasará más gente? Pues por aquí, evidentemente. La gente no es tonta y va por donde menos trabajo le cuesta. Pero no quiere decir que aquí vayan a venir todos, sino que por aquí irán unos pocos y por aquí irán muchos más. ¿Vale? Pues entonces, eso es un circuito en paralelo. Un circuito en el cual tenemos una pila, generador, batería, lo que sea,
con su polo negativo, su polo positivo, y tiene varios caminos, en este caso 2 caminos. En uno de los caminos tiene una resistencia sub 1 que es mayor que la resistencia sub 2 en el segundo camino. Eso es un circuito en paralelo. El símil del agua también lo tenéis aquí, lo podéis ver en la presentación, por si no ha quedado claro. Vale, pues, ¿qué sucede con las magnitudes en los circuitos en paralelo? Pues si yo, este punto, el que está conectado al polo positivo de la batería, es el punto A, cualquier punto que esté conectado con él a través de solamente un conductor sin que haya nada que genere o consuma energía, pues será el mismo punto. Pues entonces si este es A, este también será A, porque no hay nada en mitad que consuma ni genere. Este también es A y este también es A, ¿vale? Pues entonces todos estos puntos es como si fueran el mismo. Y este punto es B, que es igual que este, que es igual que este, igual que este. Entonces, ¿qué pasa? Que el voltaje total, el VT, tiene que ser igual al voltaje de la que va a consumir o va a tener la resistencia sub 1, V sub 1, que el de la resistencia sub 2, V sub 2, igual que el de la resistencia 3, V sub 3. Entonces el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo que el que genera la pila o batería. Intensidad. ¿Qué pasa con la intensidad? Pues la intensidad es la cantidad de gente que pasa, ¿vale? La cantidad de electrones. Pues entonces por aquí vendrán todos los electrones. Y ahora todos los electrones, todas esas personas se encuentran en 3 caminos. Pues unos cuantos dirán de irse por aquí, otros por aquí y otros por aquí. ¿Por qué lado irán más electrones? Por el que menos resistencia se encuentren. Imaginaros que este es el que menos resistencia opone. Pues poco a poco la gente se irá dando cuenta que esta corre más y ¿qué hacemos? Pum, nos vamos más gente por aquí. Aunque por aquí siga yendo gente y por aquí también siga yendo gente. Pues entonces la intensidad total, ¿qué sería igual? A la intensidad sub 1 más la intensidad sub 2 más la intensidad sub 3. La cantidad de gente total que entra al concierto por segundo sería igual a la que entra por esta entrada, más la que entra por esta, más la que entra por esta. ¿Por qué? Porque luego dentro se vuelven a juntar todos para llegar al polo, bueno, en este caso, al polo negativo. Como dije, recordad que los electrones vendrían del negativo al positivo, pero la corriente convencionalmente se le ha puesto el sentido contrario, de positivo a negativo. ¿Vale? Entonces la intensidad total igual a intensidad sub 1 más intensidad sub 2 más intensidad sub 3. ¿Y qué pasa con la resistencia? Vale. Pues aquí ya tenemos una pequeña complicación que es muy sencillo. Yo lo que digo es, si en un circuito en serie la resistencia total era la suma de las resistencias, pues ponéis la misma fórmula, pero a cada uno de los elementos le ponéis un 1 por encima. O sea, 1 partido de resistencia total sería igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Es la misma fórmula, salvo que a cada uno de las R le ponemos un 1 encima. A cada una por independiente, ¿vale? Y ya está. Esa es la fórmula que hay que aplicar para calcular la resistencia equivalente de un circuito paralelo. Tendremos que hacer lo mismo. Tenemos este circuito con 3 resistencias paralelas. Tenemos que pasar a un circuito con una única resistencia, que es la resistencia equivalente o total, y una única pila o batería, que ya lo teníamos. Pues este sería el circuito, aplicando esa fórmula. ¿Qué pasa si se quita o se rompe una resistencia en un circuito paralelo? Pues por ejemplo, si quitamos R1 o se rompe R1, pues como este punto de aquí es el mismo que este, pero es el mismo que este y es el mismo que este, pues no pasa absolutamente nada, porque esto, bueno, no pasa al resto de resistencias, no pasa nada. Ella, pues la primera ha desaparecido o se ha roto, deja de funcionar, pero el resto siguen funcionando. Entonces, en caso de esa bombilla, pasa lo mismo. Si quitamos la primera, las otras dos siguen luciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que así es como están conectadas las bombillas en una casa. Si se funde, por ejemplo, una bombilla de un pasillo largo, el resto de bombillas siguen funcionando. ¿Por qué? Porque están conectadas en paralelo. Si estuvieran conectadas en serie, cuando fallara una, fallarían todas. Y no es lo que pasa en vuestras casas. Puede haber una bombilla fundida en una lámpara con muchas bombillas,
pero el resto siguen funcionando. O si vosotros quitáis la bombilla, el resto siguen funcionando. Pues así es como están conectadas en las casas y en las lámparas. ¿De acuerdo? Vale, vamos a calcular este circuito paralelo. ¿Cómo se calcula? En este caso tenemos dos resistencias, R1 1000 y R2 500. Ya sabemos que por la de 500 irá más cantidad de intensidad que por la de 1000. ¿Por qué? Pues porque tiene menor resistencia, tiene la mitad de resistencia, ¿vale? Entonces si tiene la mitad de resistencia, pasará el doble de gente por ahí, pasará el doble de electrones por ahí. Vamos paso por paso. Primero, convertir este circuito en este circuito con esta pila y estas dos resistencias en un circuito con una única pila, que es la misma, 9 voltios, y una única resistencia. ¿Cómo? Aplicando la fórmula que ya conocemos. 1 partido RT es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2. 1 partido por 1000 más 1 partido 500 nos sale 333. Esto tenerlo siempre en cuenta. En un circuito en paralelo, la resistencia equivalente siempre va a ser menor que la menor de las resistencias del circuito. Fijaros que las resistencias del circuito son 1000 y 500. Pues la que nos salga equivalente va a ser menor que la menor de ellas. Pues si la menor es 500, tiene que ser menos que de 500. 333,3. ¿Vale? Es menor que esa. Pues entonces, la resistencia equivalente, 333. Calculamos ahora que tenemos el voltaje y la resistencia, calculamos la intensidad. Tapamos la I y nos queda V partido por R. V total partido R total. 9 partido por 333, 0,027. Vale, pues dijimos que el voltaje era el mismo, V sub 1 es igual a V sub 2 es igual a V sub 3, ¿vale? Perdón, o V total es igual a V sub 1 más V sub 2. V total es igual a V sub 1, que es igual a V sub 2. Pues entonces aplicamos de nuevo la ley de Ohm para comprobar que no nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque la intensidad total tiene que ser igual a la intensidad sub 1 más la intensidad sub 2. Hemos calculado aquí la intensidad total, vamos a calcular la intensidad sub 1. V sub 1 partido R sub 1. Intensidad sub 1, V sub 1, que serían estos 9 voltios, partido R sub 1. Será 0,009, vale. Y hacemos lo mismo con I sub 2. I sub 2 será igual a V sub 2, el voltaje entre estos dos puntos, que es 9 también, partido la resistencia, que son 500. 0,018. Pues ya vemos que pasa el doble de intensidad por la resistencia más chica. ¿Por qué? Evidentemente porque es la mitad que de la resistencia mayor. Entonces pasa el doble de gente. Sumamos estos dos valores de intensidad, 0,027. Coincide con nuestra intensidad total. Por lo tanto, hemos calculado bien el circuito. ¿Vale? Esto es una comprobación para ver que lo hemos hecho bien. Y para saber cuánto circula por cada una de las resistencias, que esto sí será necesario hacerlo en los ejercicios. Muy bien. Pues vamos a hacer un pequeño resumen. Circuito serie comparado con circuito paralelo. En un circuito serie, el voltaje, estos 10 voltios se reparten entre las distintas resistencias. En un circuito paralelo, el voltaje, estos 9 voltios, es lo mismo que recibe esta resistencia, es lo mismo que recibe esta y es lo mismo que esta. O sea, voltaje total es igual a V sub 1, que es igual a V sub 2, que es igual a V sub 3. Sin embargo, aquí el voltaje es igual a V sub 1 más V sub 2. ¿Vale? La resistencia, pues es la suma de las resistencias individuales en los circuitos en serie. Porque como hay un solo camino, es la suma. La resistencia total de los circuitos paralelos se calcula por la fórmula 1 partido R total sería igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Y por último, la intensidad. Intensidad, como solamente hay un camino en los circuitos en serie, pues la intensidad será la misma en todos los puntos de ese circuito. En un circuito en paralelo, la intensidad total que hay aquí se reparte entre los tres caminos que se encuentran. ¿Vale? Entonces la intensidad total sería igual a la intensidad sub 1 más la intensidad sub 2 más la intensidad sub 3. Con esto ya podréis hacer los ejercicios del 8 al 22 de la relación. Son la mayoría de los ejercicios. Pero evidentemente necesitáis los conocimientos previos de los anteriores capítulos
para poder hacer estos ejercicios. Pasaremos a continuación al siguiente apartado, potencia y energía eléctrica.